sencillo, directo y corto. ¿Amén? Vamos a ver, vamos allá. Mira, cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas vamos a llegar a encrucijadas. Vamos a llegar a cruces de camino. ¿Para dónde tiro? ¿Te has sentido alguna vez así o no? Vas caminando y de repente llegas a un cruce donde hay 4 direcciones. Tienes 4 opciones. ¿Qué vas a hacer? A veces la vida nos coloca en encrucijadas, nos coloca en situaciones en las que sí o sí tenemos que decidir. Y miras para un lado y quizá hay unas ventajas, miras para otro lado, quizá haya otras ventajas, miras para otro lado y a lo mejor es algo que tú quieres hacer, miras para el otro lado y a lo mejor ves lo que Dios te está diciendo que hagas, pero al final del día quien tiene que tomar la decisión somos tú y yo. Y yo hace tiempo tenía que ir a un lugar, me invitaron a Ana y a mí y al pequeñajo a ir a un sitio que no conocíamos y pusimos el GPS, ¿vale? Pero yo tengo una costumbre muy mala y es que me acabo peleando con el GPS, porque al final, pues digo, yo sé ir mejor que él y paso de él, ¿no? Y acabo perdiéndome, para variar. Y yo coloqué mi GPS y de repente iba por ahí, ¿no? Pum, pum, y yo veía el pueblo, porque claro, yo había visto el pueblo en el mapa y el GPS me andaba por un lado y yo decía, pero no puede ser, si el pueblo está para el otro lado, ¿no? Y Ana me decía, pero vamos a ver, ¿sabes ir? No, cariño, pues entonces haz caso a la maquinita, ¿no? Que no, cariño, que mira que es por aquí, total. Para no hacértelo largo, al final acabé perdido, regañado y teniendo que volver al GPS para llegar al pueblo. Así es como terminé. Después de una discusión y de una vuelta de más de 20 minutos, por no hacer caso al aparatejo, porque yo me creía más sabio que él. Y en la vida a veces confrontamos estas situaciones, confrontamos encrucijadas. Y cada decisión que tú y yo tomemos, esto es algo que yo he aprendido en mi propia vida, esto es algo que los que lleváis conmigo tiempo me habéis escuchado decir más de una vez, es algo que yo lo he aprendido en mi carne, y es que sabes que cada decisión que tú tomes va a traer unas consecuencias buenas o malas, pero cada decisión trae consecuencias. Y eso es algo que debemos de entender. Mira, es más, yo he pagado muchísimos años después el precio de malas decisiones que tomé. Y cuando parecía que no pasaba nada, he cosechado el fruto de esas malas decisiones. También he tomado buenas decisiones y al cabo del tiempo he cosechado el fruto de esas buenas decisiones. Pero lo que quiero decirte es que decidas lo que decidas, va a traer consecuencias. A veces tomamos decisiones o hacemos cosas demasiado a la ligera, sin pararnos a darnos cuenta que van a traer consecuencias en nuestra vida, que tarde o temprano vamos a pagar el precio de las decisiones que nosotros tomemos. Y es algo que debe llamarnos la atención para aprender a decidir bien, a tomar decisiones correctas. ¿Sabes? Las decisiones van marcando tu camino. Las decisiones van marcando el lugar donde tú vas a llegar. Es más, el mismo Jesús lo expresó, él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere. Tú tienes que tomar la decisión de abrir la puerta o no abrir la puerta. Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. Ese paralítico tuvo la intención de intentar levantarse, aunque no podía, yo no sé cómo lo haría. Pero yo creo que algún movimiento haría y fruto de ese movimiento vio el milagro. Tuvo que tomar la decisión de creer en la palabra que Dios le estaba dando. A pesar de que todo lo que veía él pues era 38 años en una camilla, todo el mundo la adelantaba. Pero él decidió creer en esa palabra. Y sabes que tú y yo tenemos que tomar decisiones. Lo importante es aprender a tomarlas correctamente. Aprender a tomar la decisión que nos conviene y la decisión más acertada. ¿Cómo podemos decidir bien? Hoy vamos a aprender de una decisión, de una forma de tomar decisiones que siempre funciona. Y yo te voy a hablar de algo que se llama obediencia. 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 Y si eres cristiano, obediencia a Dios. Si tú obedeces, siempre tomarás la decisión correcta. Si tú sujetas tus decisiones a la voluntad de Dios, siempre elegirás correctamente. El problema es que a veces somos
autónomos. Tomamos nuestras propias decisiones y luego le pedimos a Dios que las bendiga. Y las cosas no funcionan así. Debemos de aprender a vivir bajo la obediencia a la palabra de Dios, bajo la obediencia a Dios. Mira, si el mundo fuera obediente a Dios, solamente en 2 o 3 mandamientos que Él dejó, solamente en 2, mira, te voy a decir, mira, si fuera obediente solo en uno, en amar a los demás, como te amas a ti mismo, si solamente fuera obediente en uno, otro gallo nos cantaría a todos. Solo uno. Pero ¿sabéis lo que hace el mundo? Sacar el concepto Dios de su mente. Lo sacamos de nuestras escuelas, lo sacamos de nuestros hogares, lo sacamos de nuestro vocabulario y tomamos las decisiones fuera completamente de la palabra de Dios. Pero si solamente el mundo obedecía, ya no te digo si obedeciera el no robar, ¿verdad? ¿Cuánta corrupción se acabaría? Sería impresionante. Pero nos empeñamos en tomar nuestras propias decisiones. Y hay un pasaje en la Biblia en el que podemos aprender sobre esta situación. Los judíos deciden regresar a Jerusalén después de pasar 70 años en Babilonia. Ellos deciden volver al lugar, deciden volver a Jerusalén y se encuentran con que el templo estaba deshecho. Y su primera prioridad, lo primero que esta gente quiso hacer fue reconstruir ese templo. Fue hacerlo tan esplendoroso como el primero. Fue empezar a conquistar, empezar a levantar ese templo, porque en cierta manera allí podrían buscar a Dios, en cierta manera allí podrían ofrecer sacrificios a Dios y podrían alabarle y pedir su dirección. Para ellos, en cierta manera, la reconstrucción de este templo era la reconstrucción de su relación con Dios. Era volver de la esclavitud a la libertad, volver a tener libertad para adorarle, volver a tener libertad para encontrarse con Él. Y su máximo fue comenzar a reconstruir el templo. Y comenzaron con mucho entusiasmo. Empezaron muy bien. Pero después, a medida que pusieron los cimientos, empiezan a desanimarse. Empiezan a encontrar oposición de los de fuera, y no solo de los de fuera, sino también de los de dentro. Algunos empiezan a decir, ¿para qué trabajamos si ese templo nunca será tan bonito como fue el primero? ¿Para qué nos esforzamos si nunca vamos a llegar a ser tan esplendorosos como ese lugar fue? Otros empezaron a preocuparse de que ellos levantaran el templo porque conocían el poder de Dios. Había mucha oposición, la situación era complicada, y Dios, a través del profeta Ageo, les llama a tomar una decisión. Utiliza a un hombre para hablarles, para decirles, para mostrarles cuál era el camino. Ellos acabaron diciendo que quizá no era el mejor momento para reconstruir el templo. Y muchas veces nosotros decimos que quizá no es el mejor momento para comprometernos con Dios. Tenemos otras cosas más importantes que hacer. Al fin y al cabo, Dios es eterno, Dios siempre está ahí. Nosotros decidimos, pero sabes que no te equivoques, porque tú no eres dueño de tu destino. No vivas una vida confiado, ya tendré tiempo, porque no tienes asegurado el tiempo. Y a veces decimos, bueno, ya arreglaré mis cosas con Dios, ya solucionaré mis cosas con Dios, ya me comprometeré con Dios, ya escucharé el mensaje del Evangelio, ya cambiaré. ¿Para qué lo voy a hacer ahora? Todavía tengo tiempo. Todavía soy joven, puedo hacer lo que me gusta. Al fin y al cabo, Dios me ama. Y eso es muy discutible, porque no tienes asegurado el mañana. No tienes asegurado lo que va a pasar ni dentro de 10 minutos. No lo sabes. Y fíjate lo que sucede aquí. Dios le respondió que más bien no era el momento apropiado de que ellos se dedicaran a edificar sus propias casas. Que no era el momento apropiado de que ellos se decidieran a edificar su propio ego, su propio hogar, sino que era el momento de levantar el templo de Dios. En Ageo 1, versículos del 1 al 11, dice: el primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor.
también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para ustedes, que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa, mi templo, está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario, como por saco roto. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿O no? Eso que parece que ganas si tienes un agujero en la mano. No lo aprovechas para nada. Te compras ropa y nunca te ves guapo. Comes y sigues teniendo hambre. En una palabra, estás insatisfecho. Y Dios nos está diciendo: es tiempo, fíjense cómo viven, fíjense lo que está pasando. Viven su vida como quieren, dicen que no es tiempo de servirme a mí, pero al fin y al cabo no están satisfechos con la vida que ustedes están viviendo. Reflexionen, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. También les dijo que Él había retirado su bendición a causa de la desobediencia que ellos habían tendido. Sin embargo, Dios prometió que los volvería a bendecir si ellos decidían observar su proceder y volverse a sus buenos caminos. Ahora se encontraban ante una encrucijada. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iban a responder? Mira, cada vez que Dios te habla, cada vez que Dios nos habla, tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo responderemos? Yo he escuchado personas que dicen: me gusta escuchar la palabra de Dios. Y eso está bien. A mí me gusta escuchar la palabra de Dios. Pero déjame decirte que escuchar la palabra de Dios no es suficiente. ¡Ay! ¿Qué estás diciendo, pastor? Me estás diciendo que con solo oírla no es suficiente. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Bienaventurado es el que oye esta palabra y va y la pone por obra. ¿Tú sabes lo que significa eso? Obedecerla. Bienaventurado el que escucha mi palabra, el que escucha lo que yo tengo que decir y va y decide aplicarla a su vida. Y va y decide vivir conforme a los principios de esa palabra. Ese es el bienaventurado, ese es el que alcanzará bendición, el que decide vivir bajo los preceptos de la palabra de Dios, o por lo menos intentarlo. No solamente oírla, escuchar es bueno, claro que es bueno. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, claro que es bueno escuchar. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, pero no te quedes solamente en escuchar, necesitamos practicar la palabra de Dios. Y imagínate que un padre le dijera a su hijo: hijo, quiero que laves el coche. Y su hijo le dice: sí, papá, ahora voy, ahora lo lavo. Y a las 2 horas el padre busca a su hijo y le dice: ¿ya has lavado el coche? Y su hijo le contesta: no, papi, dímelo otra vez, me gusta escucharte hablar. ¿Cómo te sentirías? Paso número 1, te controlarías. Paso número 2, dirías: lo amo porque es mi hijo. ¿Verdad? Porque si no te darían ganas de estrujarle el cuello hasta que sacara la lengua. Pues a veces somos así con Dios: Señor, dímelo otra vez. Es que me gusta escucharte. Es que hablas tan bonito. Dímelo otra vez. Venga, va, otra vez más. Pero no lo obedecemos. Fíjate cómo respondió el pueblo de Dios ante las palabras de Ageo. Fue un pueblo que escuchó esta reprensión, que escuchó ese fundamento que Dios, esta palabra que Dios estaba diciendo, y toma una decisión. En los versículos 12 al 15 dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Es decir, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y decidieron volver y edificar la casa de Dios. Y me vas a decir: Juanjo, ¿me estás diciendo que tengo que edificar la iglesia? No.
aunque también es así. Pero ¿sabes qué? Tú eres el templo y yo soy el templo del Espíritu Santo. Y necesitamos edificar el templo para que Jesús se sienta a gusto. El mayor trabajo que tú y yo tenemos es edificar nuestra propia vida. Tenemos que edificar nuestra vida. ¿Sobre qué estamos edificando nuestra vida? ¿Sobre qué principios estamos edificando nuestra vida? ¿Dónde están puestos los ojos en nuestra vida? Porque déjame decirte algo, querido, tarde o temprano vas a tener que tomar una decisión. Una fuente no puede dar agua amarga y agua dulce. Un hombre no puede servir a dos señores a la vez, porque agradar al uno y desagradar al otro. Tarde o temprano tenemos que tomar una decisión. O edificamos para Dios o edificamos para el mundo. O obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios. Eso es así de sencillo. Quizá no nos guste escucharlo así, pero es así. Tarde o temprano vas a tener que tomar una decisión. Igual que yo. Voy a tener que tomar una decisión frente a la palabra de Dios. Dios me va a colocar en encrucijadas donde voy a tener que decidir si realmente edifico mi casa física, mi casita donde vivo, o realmente me decido edificar mi templo espiritual, el lugar donde el Espíritu Santo tiene que morar cada día de mi vida. Y fíjate, dice, y el pueblo acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor de la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadak, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Frente a la encrucijada, frente al problema, frente al cruce de caminos, el pueblo eligió correctamente. Decidió obedecer a Dios. Decidió mantenerse en la obediencia. Los líderes dieron el ejemplo. Zorobabel, el gobernador, el sacerdote, tomaron el lugar y obedecieron las palabras del profeta. En su respuesta hay tres cosas importantes. La primera, obedecen. No simplemente hablaron de obedecer, no simplemente cuestionaron si obedecían o no. No, ellos decidieron obedecer. Quizás no lo veían, quizás todo lo que les estaban diciendo era contrario, quizás la gente... A mí me encanta el pasaje este de Pedro en el agua, me encanta muchísimo, ¿vale? Me encanta mucho. Al pobre Pedro le anda por todos los lados. Que si se hundió, que si no está no sé qué. Pero yo te voy a decir una cosa. Pedro es el único hombre que ha andado sobre el agua. No ha habido otro. Que sí, que le falló la fe, que apartó los ojos de Jesús, que sí, que lo que tú quieras. Pero ha sido el único que fue capaz de caminar sobre el agua. ¿Sabes cuál es el problema? Que los mismos discípulos decían: tranquilo, no muevas la barca. Aquí estamos muy cómodos. A ver si te vas a levantar y se mueve la barca y nos vamos todos al agua. Pero él decidió obedecer. Él decidió salir y caminar en obediencia a Dios. Y como consecuencia, aunque se hundió, supo a quién clamar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú trates de obedecer a Dios, siempre va a haber situaciones o personas que van a tratar de impedirlo, que van a decir: hey, tranquilo, tranquilo, cálmate, no tomes esas decisiones, porque ahora estás llamando malo a lo que antes decías bueno, porque ahora no te parece bien lo que antes no te parecía mal. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué estás cambiando? ¿Por qué estás decidiendo comprometerte más de lo que estás haciendo? A esta gente le decía: es que no es tiempo, ¿para qué lo hacéis? Podéis leer el libro de Ageo, es muy chiquitito. No lo vais a conseguir. Ellos mismos se desanimaban. Pero ¿sabes qué? Ellos escogieron obedecer. Lo siguiente que hicieron, la segunda cosa, es que lo que obedecieron fue la voz de Dios que venía a través del profeta. Obedecieron una revelación correcta de parte de Dios. No fue un sentimiento, no fue una inclinación, fue una palabra clara y concreta de Dios. Y en tercer lugar, lo hicieron con temor. Ellos reconocieron que Dios merecía su obediencia. Mira, si nosotros estamos en desobediencia, debemos de tener temor a la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? Ese temor te tiene que llevar a arrepentirte, no a sentirte mal.
¿Sabéis que hay dos tipos de arrepentimiento? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Mira, hay un arrepentimiento, ¿vale?, que es fruto de lo que se te viene encima. O sea, tú no te arrepientes de lo que has hecho, te arrepientes de las consecuencias de lo que has hecho. Es como si yo castigo a mi hijo y le quito la tablet. Si yo no le explico por qué se la estoy quitando, a él lo que le mosquea es que le quito la tablet, no que a lo mejor ha destrozado mi casa. Eso le da igual. A veces nos arrepentimos de las consecuencias, pero no nos arrepentimos de nuestras acciones. Pero realmente el temor de Dios nos tiene que llevar a arrepentirnos de nuestras acciones, a arrepentirnos de lo que hacemos, no de las consecuencias de lo que hacemos. Porque muchas veces somos así. ¿Sabéis? Hay personas que practicamos o que practican senderos que no están bien. ¿Y sabes que solamente se arrepienten? Bueno, solamente lo reconocen cuando son descubiertos. Y aún así, algunos ni lo hacen. A veces tememos más la vergüenza que a Dios. ¿Qué van a pensar si me descubren? Mira, no te engañes. Dios sabe perfectamente lo que estás haciendo. Dios sabe perfectamente cómo tú y yo estamos viviendo. A Dios no lo podemos engañar. El temor a Dios tiene que producir arrepentimiento genuino. Tiene que hacernos decir, ¿sabes qué? Perdón, Dios, porque me he vuelto a equivocar, la he vuelto a liar. Perdóname. No simplemente temor a las consecuencias, temor a lo que los demás piensen. Mirad, de verdad, queridos, yo hace mucho tiempo que dejó de importarme lo que la gente piense de mí. Me preocupa realmente lo que Dios piensa de mí. Hay gente a la que le vas a caer bien y gente a la que le vas a caer mal. Sencillamente porque somos humanos. A mí también hay gente que me cae bien y gente que me cae mal. ¿Sabes qué? Hace mucho tiempo que entendí que no puedes vivir preso ni de las críticas ni de los aplausos. Hace mucho tiempo que entendí que no te puedes pasar la vida tratando de contentar a todo el mundo, porque eso es imposible. Pero si lo consigues, el más descontento serás tú, porque estarás haciendo lo que no quieres hacer. Por eso simplemente decidí tratar de vivir una vida agradable a los ojos de Dios. ¿Que me equivoco? Claro que sí. ¿Que la lío muchas veces? Claro que sí. Pero por lo menos intento ser coherente con aquello que creo. Por lo menos intento vivir una vida con mis ojos puestos en Jesús, porque sé que cada vez que las quito tengo problemas. Pero también he aprendido que no tengo miedo de las consecuencias, tengo miedo de mis acciones. Y debemos de aprender a ese arrepentimiento genuino que tiene que provocar en nosotros la palabra de Dios. Volvamos al ejemplo del joven cuyo padre le pide que le lave el coche. Su padre puede ser muy buena persona y puede ser muy amoroso con su hijo. Sin embargo, el hijo sabe que la desobediencia va a traer consecuencias. Siente temor de ver al padre, pero no porque el padre sea malo, sencillamente porque ha desobedecido. Si ese temor es bueno, lo llevará a buscar al padre y a pedirle perdón y a hacer lo que su padre le pide de inmediato. Si tú sientes temor de la palabra de Dios, si tú tienes temor de Dios, no hagas lo que hizo Adán, esconderse. No te escondas, entre otras cosas porque no te puedes esconder de la presencia de Dios. Más bien, busca a Dios para pedirle perdón. Busca a Dios para decirle, aquí estoy, a tus pies, otra vez. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? No es tan complicado como parece. A veces somos demasiado místicos. Pero lo cierto, lo más básico, es lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El pueblo escuchó la voz a través de Ageo. Dios le habló directamente a través de él. En ese tiempo la Biblia no estaba escrita, se estaba escribiendo. De hecho, sus palabras llegaron a ser parte de la Biblia inspirada por Dios que tú y yo hoy tenemos. Ahora la Biblia está terminada. Jesucristo ya vino. Mira, si alguien te dice, es que te dio una revelación, no te lo creas. Lo que Dios reveló al hombre está entre Génesis y Apocalipsis, punto. Esa fue la palabra de Dios al hombre. A partir de ahí, debes de buscarlo para que revele la voluntad a tu vida. Pero nadie va a recibir nada nuevo que no esté y que no pueda estar respaldado por su palabra. Porque la revelación de Dios al hombre se contiene en esta Biblia, inspirada por Dios. Y debemos de tener cuidado con esto, porque de ahí vienen las sectas. Es que Dios me reveló que podía tener 200 mujeres.
Y ahí tenemos a los mormones que practican la poligamia. Es que Dios me reveló que no podía dar sangre, y ahí tenemos a los testigos de Jehová. Es que Dios me reveló, es que Dios, la revelación de Dios está entre Génesis y Apocalipsis. Es la palabra de Dios al hombre. Lo que tenemos que hacer es estudiarla y practicarla, escudriñar las Escrituras y aplicarlas a nuestra vida. Nosotros llegamos a saber lo que Dios quiere primordialmente a través de la palabra de la Biblia, en nuestra lectura personal, a través de sermones. ¿Cuántas veces Dios habló a través de una predicación? A mí muchas. ¿A ti no? Si no, ¿qué haces aquí? ¿O qué haces en una iglesia? A mí Dios me habla a través de las palabras. Primero me habla a través de la palabra que comparto en la iglesia, y después me habla muchas veces a través de palabras que escucho a otras personas. Incluso no necesariamente predicaciones, sencillamente conversaciones. Y Dios me habla a través de su palabra y me enseña y me dice: cuidado, cuidado con lo que estás haciendo, cuidado como estás pidiendo, cuidado con eso. Y aparte, a lo mejor en medio de una conversación intransigente que no lleva a ningún sitio, Dios me está revelando algo súper impresionante para mi propia vida. Está desnudando mi corazón y estoy recibiendo palabra de Él para mí. Ahora bien, ¿cómo respondes? Es que Dios no me habla. Yo muchas veces me he sentido así. He orado. Nah. Yo diría que hasta peor. Más ganas de decir, mejor no oro tanto, porque cada vez que oro sube el pan. He venido a la iglesia, todo el mundo llorando y yo no sentía nada. ¿Y esto qué les pasa? Me he puesto a leer la Biblia y las palabras como que rebotaban. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿O solo yo? ¿Qué pasó al mal carnal tenéis, de verdad? A veces me siento como un trozo de carne con ojos. Yo me he sentido así. Pero ¿sabéis lo que he aprendido? Que cuando no sé lo que tengo que hacer, escúchame bien. Mira, cuando no sé lo que tengo que hacer, me mantengo haciendo lo que sí sé que tengo que hacer. Y Dios me muestra lo que tengo que hacer. Quizá no sepa lo que tengo que hacer, pero sí sé lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, mientras que no tengo claro el camino, me mantengo obedecido y me mantengo firme en los principios de la palabra de Dios, esperando que, igual que si Dios me trajo hasta aquí, me va a llevar hasta allá. Muchas veces queremos conocer la voluntad de Dios, eso está muy bien, pero yo te animo a que practiques lo que ya sabes que tienes que hacer. Practica los principios que ya sabes que tienes que practicar. Haz lo que ya sabes que tienes que hacer. Y ya vendrá lo siguiente, como te ha venido hasta hoy. Pero mantente firme. A mí me encanta eso que dice: no, si tu presencia no va conmigo, no me moveré. Qué tío más terco, ¿verdad? Le estaba dando ángeles, querubines, yo me hubiera conformado. Tú imagínate que ahora viene y me dicen: te va a seguir un ángel todos los días de tu vida. ¡Qué guata! Ya no quiero ni querubines, con un angelucho me conformo. Al más chiquitillo. Sería suficiente. Sería brutal, ¿no? Tener un ángel que... ¿no? Algunos lo utilizaríamos como una bala mágica. Angelito, que salga el sol, ¿verdad? Y pretenderíamos, ¿verdad? Y lo utilizaríamos para nuestros fines personales. Pero este hombre dijo: no. Mira, no quiero ángeles, no quiero príncipe, no quiero nada. Si tú no vienes, yo no me voy. Yo me voy a mantener haciendo lo que tú me has dicho que haga hasta que tú vengas conmigo. Y sabes que muchas veces no vamos a conocer qué va a pasar ni hacia dónde vamos. Pero mantente haciendo, mantente en obediencia a la palabra de Dios, esperando en Dios. Porque Él, a su debido tiempo, te mostrará lo que debes de hacer. Y recuerda una cosa: Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y Dios tiene un tiempo para cada cosa. Solamente tienes que aprender a mantenerte en fe, obedeciendo y haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas. La obediencia siempre es la respuesta correcta a la palabra de Dios. Hemos hablado de nuestra respuesta como seres humanos a la voz de Dios, pero este pasaje responde a algo más. Este pasaje habla de la respuesta de Dios a nuestra obediencia, de la respuesta de Dios a cuando nosotros hacemos y estamos donde tenemos que estar. En primer lugar, dice: yo estoy con ustedes.
Yo estoy con ustedes, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Dios está presente con nosotros. El mismo Dios que había obrado en sus antepasados y había llevado a Salomón a levantar ese templo, ahora estaba con ellos. Cuando tú y yo obedecemos, nos aseguramos la presencia de la palabra de Dios, la presencia del Dios mismo en nuestras vidas. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Cuando decidimos obedecer a nuestro Señor, el Espíritu Santo que impulsó a los apóstoles está obrando en nuestras vidas. Siempre vamos acompañados, nunca estamos solos. Cuando Jesús nos dejó el discípulo el mensaje en Mateo 28:20, Él dijo: estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Siempre. Si nosotros nos mantenemos en obediencia, podemos saber que Él está con nosotros. La segunda cosa que sucede es que Él nos despierta. El verso 14 dice que el Señor inquietó a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo. Cuando tú estás en obediencia, Dios te inquieta, te muestra, te saca, te pone en ti. La palabra que se traduce inquietó tiene que ver con despertar a alguien. Cuando decidimos obedecer la voz de Dios, Él nos abre los ojos. Mirad, yo muchas veces he tenido que tomar decisiones en las que me ha costado mucho y no he sabido, y a veces he tomado decisiones que han rozado las líneas, ¿verdad? Y que así, pero no, y no lo he tenido muy claro, y en otro tiempo lo hacía. A lo mejor no tenía muy claro, decía, bueno, pero yo lo voy a hacer, ¿no? Después de todo, como dicen por ahí, más vale pedir perdón que pedir permiso. Eso es un error, porque las consecuencias vienen. Eso es un error. Y sabes que los medios no justifican el fin, ni el fin justifica los medios. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Y a veces he rayado las líneas, ¿verdad? Quizá no las he agredido del todo, pero ¿a ti te ha pasado alguna vez que estás haciendo algo, pero como que no, como que hay algo que te dice, ¿no? ¿Te ha pasado esto? ¿Sí o no? Jolines, solamente me pasan cosas a mí, ¿os pasa hoy? Eso que vas a hacer algo, o tienes dudas, ¿no? ¿Está bien o no está bien? Y enseguida viene la voz: no, está bien, todo el mundo lo hace, pues está bien. Pero tú sabes que no lo haces, que no tienes paz en hacer algo. Mira, ¿sabes qué? Yo te aconsejo que si no tienes paz te frenes hasta que la tengas. Yo he aprendido a frenarme. Cuando tengo dudas, por algo es. Cuidado con las acciones que tenemos. Hay veces que sabemos que no lo tenemos que hacer y lo hacemos. Y luego viene el precio y luego pagamos las consecuencias de las acciones que hemos tenido, que hemos hecho. Cuidado cuando hacemos cosas que, ¿no? Es como, ¿puedo hacer esto? No, ¿verdad? Pues si ya no lo tienes claro, te voy a decir algo que me dijeron a mí hace muchos años: no hagas nada que no puedas empezar orando. No hagas nada que no puedas empezar pidiéndole a Dios que lo bendiga. Porque si no se lo puedes pedir a Dios, es porque no es muy correcto. Así que no hagas nada en tu vida que no puedas decirle: Señor, bendice lo que voy a hacer. No hagas nada. Te evitarás muchas dudas. Así que Él nos despierta. A veces vivimos en una sociedad donde, ayer lo hablábamos, vivimos en una sociedad donde los principios ya están demasiado difuminados. A veces ya no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. A veces ya no tenemos tan claro lo que está bien y lo que está mal. O sea, a veces cosas que antes estaban claras, a hoy en día ya no lo está tan claro. Y vivimos en una sociedad en la que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. O sea, y las líneas están demasiado grises. Pero debemos de despertar, debemos de tener cuidado. El viernes escuchábamos que nosotros no pertenecemos a este mundo. Tenemos una cultura de reino y tenemos que movernos con unos principios que Dios ha establecido. Y tenemos que tener cuidado porque muchas veces las cosas ya no están tan claras. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos despierte de esos sueños. Mira,
te voy a decir otra cosa. Cuando tú trates de justificar algo que estás haciendo, párate a pensar, porque a lo mejor no lo tienes tan claro. Cuando tú busques justificación para tus actos, esa es otra señal que debes de ver. Porque si lo tienes claro, no tienes por qué justificar lo que estás haciendo. Vamos a ver, si tú te emborrachas y tratas de justificarme el por qué lo has hecho, o tratas de justificarte a ti mismo por qué no has parado en la tercera copa de vino, sino que has seguido a la octava, ya sabes que lo estás haciendo mal o no. Porque si no, tendrías que justificarlo. Cuando tratas de justificar algo, es porque sabes en el fondo que no está bien. Porque cuando lo tienes claro, lo dices, mira, sabes que a lo mejor me he equivocado, pero lo hice por esto, ya está. No busco 20.000 historias para tratar de justificar lo que he hecho. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Porque muchas veces acabamos justificando lo que no tiene justificación. Fíjate, Adán dijo, no, la culpa mía no, la culpa de esta que me diste. Yo no te la pedí. Fuiste tú el que la creaste, el que me la diste por mí. Fíjate la que ha liado. Fíjate la que nos ha liado. Dios, a ti y a mí, mira. Y ya lo primero, justificar la culpa. ¿Y dónde estaba él? ¿Durmiendo a la Bartola o qué? Claro, él abrió la boca o se la abrió Eva. ¿Él le pegó el bocado al fruto? ¿O fue Eva la que le metió el fruto en la boca? No, ¿verdad? Porque ella dijo, mira, qué guay. Y ella dijo, oh, ¿no? Pero la culpa fue de ella. Y trató de justificar lo que no tenía justificación. Y muchas veces somos así en nuestra vida. Tratamos de justificar lo que no podemos justificar. Entonces seamos coherentes con lo que creemos. Y mantengámonos firmes en la palabra de Dios. Cuando obedecemos a Dios, Él nos da visión, Él nos motiva, Él nos impulsa. Yo lo he visto en mi propia vida. A veces he sabido que Dios me ha llamado a hacer algo, pero a veces era demasiado costosa la obediencia. A veces tenía que pagar un precio demasiado alto por hacer lo que sabía que Dios me estaba diciendo. Y a veces no he querido esperar el tiempo de Dios y no he querido obedecer en el momento en que he tenido que hacerlo. Pero ¿sabes qué? Cuando actúo así, o cuando actuaba así, me he dado cuenta que dejo de sentir la presencia de Dios. Me he dado cuenta que sigo viviendo por inercia, pero ya no siento la presencia de Dios en mi vida. Pierdo el gozo, pierdo la paz. ¿Por qué? Porque Dios se deja a merced de tus propias decisiones. A mí esto, cuando esté con Jesús, esto es algo que le voy a preguntar. Dice que entonces nos serán descubiertas todas las cosas. Yo algo que le quiero preguntar a Jesús es sobre el libre albedrío. Le voy a decir, explícame esto porque no lo entiendo. Dios respeta tu capacidad de decisión. Dios la respeta. Por eso tenemos que decidir bien. Y una de las mejores maneras de obedecer, de decidir bien, es obedeciendo los principios de la palabra de Dios. Cuando tomo la decisión de obedecer, cuando tomo la decisión de decir, voy a hacer lo que tú me dices, aunque me cueste lo que me cueste, voy a hacerlo. Parece como que un gran peso se quita encima. Y parece que eso se desbaja, porque estoy haciendo lo que Dios dice que haga, lo correcto. Y ¿sabes qué? Yo no sé si a ti te habrá pasado lo mismo, pero yo quiero animarte a que cuando te encuentres en esa encrucijada, a que cuando te encuentres en esas decisiones complicadas, siempre pese más lo que tienes de Dios en tu vida, siempre pese más la palabra de Dios en tu vida que cualquier otra cosa que te puedan decir. Siempre pese más el temor a Dios, el decir, sí, a mí me están diciendo esto, pero ¿qué dice Dios? Sí, yo puedo justificar lo que estoy haciendo. Mira, el ser humano es impresionante, iglesia. Tenemos la capacidad de justificarlo todo. Atropellamos a uno en la calle, que se saltó y se da el paso. Chafamos a uno, que el semáforo a uno se había puesto verde. Justificamos todo. Todo. Yo he escuchado a pederastas decir que es que los niños les excitaban, un niño de 5 años. Y justifican la pederastia. Y justifican, he escuchado declaraciones de violadores decir que es que a las mujeres le provocan y por eso las viola. Es tremendo, el ser humano justifica todo.
absolutamente todo. Le metes un tiro, le pegan un tiro a uno, no, es que me enojó y lo justifica y acaba de arrebatar una vida. Y somos increíbles, justificamos absolutamente todo. Todo. Y generalmente todo el mundo tiene la culpa menos nosotros. Siempre buscamos un mochuelo para echarle la culpa. Es que fue por él, es que la culpa la tienes tú, y es que no sé qué. ¿Y tú? Pero yo te animo a que te diga, ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios cuando te enfadas? ¿Sabes lo que dice? Que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Cómo respondes cuando te pisan el callo? Porque todos somos muy pacíficos hasta que nos pisan. Entonces sale la bestia que llevamos dentro. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes? Nosotros le decimos a todo el mundo que tiene que amar a todo el mundo. No, mira, José, es que tienes que amar a los hermanos. Hasta que llega alguien y empuja. Cuando se trata de nosotros, para los demás ponemos el listón aquí. A nosotros lo ponemos a un palmo del suelo y a veces tropezamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice Dios? La Biblia te enseña que si tus ojos te son ocasión de caer, te los saques. Y no te estoy diciendo, estaríamos todos tuertos. Algunos ya ciegos 7, 8 veces. Nos habríamos quitado los ojos 20 veces ya. Simplemente te está diciendo que apartes los ojos de lo que te da tropiezo. Que quites los ojos de lo que te está apartando de Dios. Se llame como se llame. Trabajo, dinero, prosperidad, fama. Lo que quieras. Quita tus ojos de aquello que te está separando del lugar donde tienes que mirarlo. Tú y yo tenemos que vivir puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tienen que estar nuestros ojos. Y como mires otras cosas, te va a crear problemas. Y al principio, yo no sé por qué, a veces dibujan a Satanás con un rabo y cuernos y súper feo. ¿Sabes qué es? Satanás no es feo, Satanás es hermoso. ¿Sabes por qué? Porque el diablo seduce. Y algo feo no seduce. El pecado luce bien, es dulce. El problema es que pagas un precio más alto del que pensabas pagar y te retiene más tiempo del que esperabas ser retenido. Pero es dulce. La tentación es verdad. ¿A ti te tientan con algo que no te gusta? Respóndeme. Yo cada vez que me pongo a régimen me gustan más los pasteles. ¿Verdad? Los veo, digo, te aseguro que las lechugas las veo igual de feas. Y las lentejas ni te cuento. A nadie le tienta con lo que no le gusta. ¿Tú conoces a alguien que le tienten con lo que...? A mí me pones un plato de lentejas y que ni me tientas. Ahora, ponme un cochinillo a la brasa, vuelta y vuelta, ¿no? Digo, bueno, por un día que no sea tan estricto, tampoco hay que ser tan brutal con el régimen, no pasa nada, puedo comerme un cachito, llevo 6 meses sin probarlo, y ya empiezan los problemas, pero a mí me pone eso de lechuga, es general, amigos, ¿sabes? Nos somos tentados con lo que nos gusta, no con lo que no nos gusta. Con aquello que nos gusta es con lo que tenemos problemas, pero es que si eso que nos gusta nos aparta, tenemos que tener cuidado y tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Porque si no, de verdad, tarde o temprano pagaremos las consecuencias. Tarde o temprano vendrán los problemas. Así que yo te animo a que vivamos una vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a sus principios. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que sí. Yo no conozco a nadie que no se equivoque. ¿Tú lo conoces? Ese es el que comete el peor error. El que no se equivoca nunca es el que más se equivoca está. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Todo el mundo se equivoca. Todos, absolutamente todos. Pero por lo menos mantengámonos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. No cuestionemos la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo empezamos a cuestionar lo que Dios dice, vamos a empezar a tener problemas. Y te lo dice alguien que ha tenido muchos problemas a causa de su necedad. Esto no te lo voy a contar hoy. Algún día hablaré sobre ello. Pero yo tardé algún tiempo. Yo retrasé
el propósito de Dios en mi vida, yo mismo, por mi propia necedad. Y yo lo retrasé casi 10 años. Lo que Dios quería hacer en mi vida, por mi propia comodidad. Y aprendí. Y aprendí. Y Dios me habló, y me habló muy fuerte. Y durante todo ese tiempo me hablaba. Y lo retrasé. Y tuve que aprender. Y no es que perdiera 7 años, no los perdí. Porque aprendí muchas cosas. Porque vi muchas cosas. Entendí que también tuve que pasar por ese proceso. Pero hubiera sido diferente si yo hubiera obedecido la voz de Dios cuando tuve que obedecerle. Gracias a Él que no fueron 40 años. Así que obedezcamos y mantengámonos firmes en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios todo lo hace hermoso a su tiempo. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Él no se equivoca. Tú y yo sí, pero Dios no. Así que yo te animo a que vivamos nuestra vida firmes en los principios de la palabra de Dios. Que nadie te mueva de la fe con la que has creído. Que nadie te mueva de los principios de la palabra de Dios. Vendrán problemas, discusiones, historias, claro que sí, pero mantente firme a la palabra de Dios. Mantente firme a los principios de la palabra de Dios, porque ello traerá bendición a tu vida. Amén. Te lo aseguro. Amén. Te lo aseguro. Tardará, sí, pero a mí me encanta Habacuc, es que me encanta, es un libro que me vuelve loco. Me encanta, porque veo como un hombre se está quejando y al final del libro está diciendo, aunque no haya fruto, aunque no haya vacas, aunque no haya nada, con todo esto, yo serviré, alabaré, buscaré al Señor mi Dios. Y me encanta la palabra de Dios, que dice, mira, tranquilo, Habacucito, no te pongas ansia, no te ansies, relájate, coge un lápiz, coge una tabla, escribe. Aunque la promesa, aunque la visión tarde, te digo que de cierto llegará. Tranquilo, tranquilo. Haz lo que yo te he dicho que haga. Estate en el lugar donde yo te he dicho que estés. Y la promesa llegará. Así que esforcémonos por ante todas esas decisiones que prime lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos. Hay 3 voces que puedes escuchar: lo que el diablo dice, lo que la gente dice o lo que tú mismo dices. Hay 3 voces que puedes oír, pero hay una cuarta voz que siempre dice qué es lo que Dios dice. Amén. Nos ponemos en pie en esta mañana. Vamos a terminar orando.